La colecta de esta misa que haremos en forma virtual, por medio del depósito en la cuenta bancaria o el escaneo del código QR, será para el mantenimiento de la Iglesia Catedral y el sostenimiento del culto en ella, con la libertad que siempre cada uno aporta a la Iglesia en la colecta de la misa. Muchas gracias. Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, continuando con la vivencia de la Navidad, que la gracia y el amor de nuestro Jesús niño esté con cada uno de ustedes. Y humildemente nos presentamos como familia de Dios ante Él y pedimos perdón. Rey de la paz y Santo de Dios, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Luz que brillas en las tinieblas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Imagen del hombre nuevo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, concede a tu pueblo la inquebrantable firmeza de la fe, para que confesando que tu Hijo unigénito, eterno como tú en la gloria, nació de la Virgen Madre como hombre verdadero, nos veamos libres de los males presentes y alcancemos los gozos eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, como Dios mismo es justo. Pero el que peca procede del diablo, porque el diablo es pecador desde el principio. Y el Hijo de Dios se manifestó para destruir la obra del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque el germen de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Los hijos de Dios y los hijos del diablo se manifiestan en esto. El que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios.
porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria. Resuene el mar y todo lo que hay en él, el mundo y todos sus habitantes. Aplaudan las corrientes del océano, griten de gozo las montañas al unísono. El Señor manifestó su victoria. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El Señor manifestó su victoria. Después de haber hablado a nuestros padres por medio de los profetas, en este tiempo final Dios nos habló por medio de su Hijo. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oír hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos le respondieron: «Rabí», que traducido significa maestro, ¿dónde vives?». «Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano, Simón, y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que traducido significa Pedro. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos haciendo lo que sería el tiempo de gozar del misterio de la Navidad, cuyo momento central hemos celebrado hace poquito, una semana. Y tenemos una semana por delante hasta concluir el tiempo de la Navidad en torno al misterio de la encarnación de Jesús. Las lecturas que acabamos de escuchar, hermosas, son de Juan, excepto el Salmo.
son del apóstol San Juan, tanto la primera lectura, tomada de su carta primera, como el Evangelio tomado de su capítulo 1, del mismo del prólogo que leíamos en la fiesta de la Navidad. Como habremos podido observar, el relato sobre la convocatoria de los discípulos, futuros apóstoles, el relato que nos hace Juan es bien diverso del relato que encontramos en los evangelios sinópticos. Estamos leyendo del capítulo 1 y ahí entonces cuenta simplemente, piensen que San Juan escribió su evangelio varias decenas de años después que los otros. Entonces viene con toda una reflexión teológica y un acomodamiento de los episodios en orden a esa enseñanza teológica. Está Juan el Bautista, con sus 2 discípulos, pasa Jesús y les dicen: ese es el Cordero de Dios. Así de sencillo. Y entonces ellos, así de sencillo, lo siguen a Jesús. Jesús se da vuelta y les dice: ¿qué quieren? Y ellos le contestan: ¿dónde vives? Son frasecitas que por allí nos parecen muy vacías, pero cada una de ellas esconde mucho más de lo que suena. El dónde vives no era una curiosidad por saber cómo era la casa, qué comodidades tenía. El dónde vives era en qué mundo vives. Vengan y lo verán. Y se quedaron con él, podrían haber entrado y salido, porque para mirar dónde uno vive no es necesario más que eso. Pero ellos dicen, se quedaron con él ese día. Ser discípulo es esto, no es solo creer en eso en cualquier doctrina filosófica, social. Acá, ser discípulo es vivir con, más bien no andar sin ese otro, es hacer la vida de uno con el otro. ¿Dónde vives? Vengan y lo verán. Entonces, esta es la primera parte del ser discípulo. Y la segunda parte, tengo que ser breve, la segunda parte ya no es la de ser discípulo, no la de ser apóstol. Inmediatamente Andrés se encuentra con su hermano Pedro, que no se llamaba Pedro, sino Simón. Y Jesús lo miró y le dijo: Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Acá aparecen las versiones hebrea y griega de los nombres, ¿no? Tanto en el caso de Jesús llamado Cristo, tanto Mesías como Cristo significa el ungido en los idiomas diferentes. Y aquí, Cefas es en griego Pedro, piedra. Fíjense, en el primer capítulo Juan ya Jesús, cuando lo encuentra, lo pone como cabeza de la iglesia, como piedra, mientras que uno en los evangelistas los encuentra recién sobre la mitad o el final del evangelio. Es otra presentación la que nos hace San Juan. Lo importante para nosotros son estas 2 lecciones. Una, ser discípulo es más que conocer la doctrina de Jesús, es ser amigo de Jesús, es ser amigo, andar con Él. Él anda con nosotros, ser discípulo. Ser apóstol es esto que hace Andrés. Se encuentra con su hermano y le dice: Pedro, hemos encontrado al Mesías. Tratemos nosotros también
de con este espíritu de la Navidad transmitir a nuestros contemporáneos, a nuestros compañeros, amigos, esta doble forma de vivir el ser discípulo y el ser apóstol. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestros dones en los que se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, por Cristo, Señor nuestro. Por el misterio santo que celebramos, el que era de naturaleza invisible, se hizo visible en nuestra naturaleza. Y el que es engendrado desde toda la eternidad, comenzó a existir en el tiempo, para asumir en sí mismo todo lo creado, reconstruir lo que estaba caído y encaminar al hombre descarriado hacia el reino celestial. Y por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la eficacia de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió
y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a darte gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con mi hermano Mario, obispo de esta Iglesia de Buenos Aires, nosotros sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia finalmente de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, su esposo San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y como Jesús mismo nos enseñó, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Que también a nosotros, como a los apóstoles, hoy nos invita a vivir con Él por ser creyentes. Felices nosotros que hemos sido invitados a su mesa. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. pastores de la montaña, hoy del célico cantar, que los aires acompaña, de la brisa el suspirar. Oremos. Concédenos, Señor Dios Todopoderoso, que la eficacia de los santos misterios fortalezca constantemente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, que descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre nuestra patria, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.